Tomen su lugar, hermanos. Son muy amables, muchísimas gracias. Vamos a dejar a los pequeñitos salir del templo en orden para que también ellos reciban el alimento espiritual para sus pequeñas almas, pero que ya desde esta tierna edad también ya necesitan. Que Dios los bendiga a todos, pequeñitos, y que Dios esté también, hermanos. Bueno, quiero pedirles que vayamos a la palabra de Dios. Busque en su Biblia la carta la carta a los Hebreos. No digo del apóstol Pablo porque no es seguro que sea el apóstol Pablo, pero vamos a la epístola a los Hebreos. Capítulo 13, por favor. Hebreos 13. Y vamos a leer solo dos versículos que son el 7 y el 17. Hebreos 13, 7 y 17. Yo voy a hacer esta lectura en voz alta, usted la leerá conmigo en silencio. Dice la palabra de Dios así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Voy a hacer esta oración por la predicación y también vamos en este momento a orar por la salud de nuestra hermana Tere Ramos. Ella, según se me informa, ha estado enfermita. Parece que en la semana y hasta el día de hoy ha tenido la presión elevada y no la han podido controlar, y pues ella también ya es una mujer mayor y esto seguramente le afecta más a su salud. Vamos a pedir a Dios por la bendición de Él, no solo para esta predicación, sino también para la vida de nuestra hermana Tere Ramos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos en esta hora la oportunidad que nos das de llegar al punto culminante del culto, que es la predicación de tu palabra. Te agradecemos porque la hemos leído y porque sabemos, Señor, que ella ya ha traído bendición a nuestra vida, suplicándote, Señor, que los pensamientos que de ella se desprendan sean bendecidos por ti, para que hagan aquello para lo cual tú siempre envías tu palabra para nuestro bien. Te rogamos también, Señor, y de manera muy especial, por nuestra hermana Tere Ramos, esta hija tuya, Señor, a quien ha sido aquejada por el problema de la presión alta. Tú sabes qué es lo que ha motivado este malestar, o si es un malestar que ella ya viene padeciendo de tiempo atrás, pero la ponemos en tus manos, Señor, tú como médico divino y por excelencia, tú que tienes en tu mano, Señor, en nuestras vidas, y tienes en tu mano el poder para sanar. Te suplicamos, Señor, que de la misma manera tu mano poderosa se extienda sobre su cuerpo, Señor, y tú, Señor, le toques y le sanes con el poder que hay en ti para hacer todas las cosas. Pedimos, Señor, que bendigas los medicamentos que está tomando y a los médicos que la atienden, para que tú les uses, Señor, como ese medio que tú puedes usar para el bien de nuestra salud. Te ruego asimismo por la salud de todos los que tú sabes estamos enfermos y tenemos necesidad de la salud. Te lo rogamos, Señor, humildemente, suplicándote esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el título del sermón, este título es el siguiente: el anhelo de todo pastor. Ese es el título del sermón, el anhelo de todo pastor. Y a manera de introducción diré que el mes pasado, cuando organizaba las actividades del mes de septiembre en el calendario que cuelga del tablero ahí atrás, decidí, no sé si bien o mal, pero decidí no incluir el Día del Pastor, esperando que no lo echaran de menos y que pasara desapercibido. Con todo y esto, el domingo pasado algunos diáconos no dejaron pasar la ocasión
y el presidente de nuestros hermanos diáconos oró por un servidor y se organizó una comida en honor al ministerio pastoral. En lo que a mí respecta, hermanos, se los agradezco profundamente y lo aprecio en todo lo que vale, mas no es esto lo que, por lo menos yo como pastor, espero de esta iglesia. Y ya que no dejaron pasar por alto esta ocasión, quiero, según la palabra de Dios, hablarles sobre el anhelo de todo pastor. Y diremos dos cosas básicas. La primera de ellas, el anhelo de todo pastor es que se le recuerde positivamente. Por eso dice el versículo 7 en su primera parte: acordaos de vuestros pastores. Versículo 7, primera parte. Acordaos de vuestros pastores. Es importante, hermanos, que hasta el día de hoy usted tenga memoria o un recuerdo positivo de cada uno de los pastores que le ha tocado que lo ministren a lo largo de su vida cristiana. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente han sido siervos del Señor. No podemos comparar a unos con otros, eso sería lo peor que podemos hacer. No debemos decir, aquel me parecía mejor, o este me gusta más, aquel me caía mal, este me cae mejor, y eso sería de nuestra parte no solamente incorrecto, sino injusto. Finalmente, hermanos, en relación a esto, el recordar a cada pastor que el Señor nos ha dado a lo largo de nuestra vida, no es más que tener en cuenta la palabra de Dios que se nos ha hablado mediante cada siervo que el Señor ha usado en su momento. Y qué importante es tomar en cuenta la palabra de Dios cuando yo creo que la mejor manera de recordar a un pastor, ya sea al que está en turno o a los que estuvieron en un momento dado al frente de cada iglesia, es de la manera que Romanos capítulo 15, no pierda esta lectura, pero vamos a Romanos 15, por favor. Lo que Romanos 15 dice en los versículos 30 y 31, primera parte. Romanos 15, 30 y 31 dicen así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Ya hasta allí, ya viene hablando de la ofrenda que también Pablo va a llevar. Qué importante es, hermanos, recordar en oración a los pastores. Es importante, hermanos, por varias razones. Pablo dice claramente una razón poderosa. Él pide que le recuerden en las oraciones: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Fíjense la manera en que Pablo no lo pide, lo ruega. Y lo hace, obviamente, apelando al Señor Jesucristo y al amor del Espíritu Santo. Y el propósito es que me ayudéis orando por mí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ora por el pastor, usted lo está ayudando. Cuando usted ora por el pastor, usted está brindándole una ayuda, un apoyo que es imposible describirse con palabras. Porque su oración, su ruego, su intercesión en favor del pastor hará que el Señor ayude al siervo del Señor, no solo a hacer un buen trabajo, sino también a ser librado de muchos ataques del diablo o tentaciones del maligno. Los pastores siempre somos, y lo tengo que decir con sus letras, el blanco preferido de Satanás para ataques y tentaciones, por la simple y sencilla razón de que haciendo caer en pecado grave a un pastor, la congregación va a ser dañada en su gran mayoría. Si un hermano de la iglesia cae en un pecado, por ejemplo, de drogadicción, de alcoholismo, de infidelidad conyugal, pues
se ve mal y el hermano debe ser tratado con amor, con ayuda, pero si le pasa eso a un pastor, al pastor en turno, no va a tener, por lo regular, no va a tener la misma comprensión. ¿Por qué? Se va a decir, él es el pastor, se suponía que debía estar espiritualmente mejor que todos nosotros, y al hermano fulano se lo perdonamos, pero al pastor no, porque él por algo era el pastor, no debía de haber caído en esto. De manera que ya de por sí el pastor tiene un ambiente ya contrario en la iglesia ante un posible error que cometa. Pero acuérdense que el pastor es humano, y esto no es una disculpa para que el pastor peque, pero sí es una aclaración para que no lo tengamos en un concepto como de que es impecable. El pastor, como todos, ser humano, es afectado por las tentaciones, aunque gracias a Dios las puede soportar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, quien también fue afectado o atacado por las tentaciones del diablo, pero el Señor se mantuvo fiel. Por esto es importante, hermanos, que se le recuerde positivamente en oración. Pero también volvamos ahí a Hebreos 13 para ver que se le debe recordar porque los pastores debemos ser usados para dar alimento espiritual. Versículo 7 sigue diciendo, acordaos de vuestros pastores, y dice que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra de Dios, o sea, que dieron el alimento espiritual que Dios tenía preparado para la iglesia domingo a domingo. Sí, hermanos. Y qué importante es entender que, gracias a Dios, nosotros preparamos un sermón para el culto del mediodía y otro distinto para el de la noche. Si usted va a una iglesia católica, el mismo sermón lo puede escuchar en la mañana o en la tarde y en todas las iglesias, porque ahí, como dicen, ¿verdad?, se da línea. Hoy se predica esto y todos hablan de lo mismo. Bueno, si es la palabra de Dios, qué bueno. Y ese mismo homilía, que así se llaman, o así se presenta en la iglesia católica, que se presenta en la misa de 12, se presenta en la de las 3 y luego en la de las 6. Pero bueno, siendo la palabra de Dios, está bien. Pero importante es en la iglesia cristiana que en cada culto se predique un sermón especial para cada culto, para cada hora. De manera que es importante, por eso, que la iglesia no solo venga al culto de las 12. Ese es un alimento espiritual que Dios da, pero no es suficiente, necesitamos el refuerzo, el del natal, el de las 6:30. Y aún así siguen siendo, la palabra de Dios tiene gran poder, pero ya no regresamos al templo sino hasta el otro domingo. Y a veces 2 sermones resulta poco alimento para tantas tentaciones, problemas y situaciones diversas que en el mundo de lunes a sábado nos vamos a encontrar, como para nomás venir una vez o para ni venir. ¿Qué tan alimentados estamos espiritualmente? El alimento que hemos recibido nos está fortaleciendo. Y mire que esto es aparte de la lectura de la palabra de Dios que usted lee diariamente, esa es otra cosa. Pero el alimento espiritual es el que el Señor da domingo a domingo en cada uno de los cultos mediante sus siervos. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, el mensaje del Señor para la vida de cada uno de ustedes. Y no es porque yo esté enterado de todo lo que les pasa a ustedes, es que el apóstol Pablo dice que es el Señor el que acomoda lo espiritual a cada necesidad de cada uno de ustedes. El Señor da una palabra en general, pero Él sabe qué cosa de esa palabra usted va a recibir, qué cosa va a recibir otro y cada uno. Y al final, si usted vino con un corazón sincero y abierto a escuchar la palabra de Dios, entonces usted va a recibir alimento de parte de Dios. Era muy común en la antigüedad
Era muy común en la antigüedad que en muchos de los púlpitos, sobre todo en Europa, en muchos de los púlpitos de los templos de las iglesias cristianas, aparecieran las palabras que Juan 12:21 dice: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Se acuerda esas palabras de aquellos griegos que fueron dichas a uno de los apóstoles y luego él fue y se las dijo a Jesús? Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esas palabras era muy común que las acuñaran en los púlpitos de madera en la antigüedad allá en Europa. Ahora, esas palabras no solo eran, sino siguen siendo un permanente recordatorio para el pastor, a fin de que no olvide que eso es lo que la congregación necesita ver y oír en cada sermón. Quieren ver a Jesús, quieren oír a Jesús. Si usted ha venido con esa intención, entonces usted va a recibir alimento espiritual del Señor. Pero estamos hablando del anhelo de todo pastor y estamos diciendo que se le recuerde positivamente. Dijimos en oración, también dijimos porque debemos ser usados para dar alimento espiritual. La tercera razón de que se nos recuerde es porque somos objeto de todas las miradas y como consecuencia el blanco de las críticas y de los halagos. Y cuando hablo de que somos el objeto de todas las miradas, pues es una realidad. No solo porque en este momento sus miradas están hacia el púlpito y prácticamente hacia mi persona. No solamente por eso, sino porque siempre, en cualquier momento o situación, el pastor va siempre a ser el blanco de las atenciones. Cuando se hace algo, al final, bueno, pero vamos a ver qué dice el pastor, y de todo el mundo, a ver qué dice el pastor. Y no hay nada de malo, así debe de ser. Pero el ser objeto de todas las miradas es también ser el blanco de las críticas, o sea, de las descalificaciones, o de los halagos, o sea, los reconocimientos. A la larga, las dos cosas, la crítica o los halagos, son igual de dañinos. La crítica porque normalmente descalifica, la crítica destruye, no construye. La crítica casi siempre es con mala intención. La crítica es siempre poniendo en tela de juicio el ministerio del pastor. Y quien lo critica siempre pretende saber más o decir que el pastor no sabe o que el pastor no está preparado o que el pastor no tiene experiencia o que el pastor no puede hablar de tal o cual asunto. Y es muy mala la crítica. Pero los halagos son igual de malos o quizá peor, porque aunque sean muy sinceros, tiende el pastor a muchas veces empezar a envanecerse. Y a veces, de tanto repetir algún halago, alguna felicitación del pastor, como es humano, a lo mejor hasta sin darse cuenta se va inflando, ¿verdad? Y se va creyendo aquello que le dicen. Sea verdad o no. Porque hasta una mentira que se repite 100 veces se da por verdad. Así que esta es la razón para que se nos recuerde positivamente, hermanos, porque somos objeto de todas las miradas y el blanco, de manera que el blanco de las críticas y de los halagos. Pero hablando de las críticas, qué importante es entender una cosa. Y esto me recuerda a una ilustración que dice o se cuenta de que en cierta ocasión durante un culto, el gran predicador Carlos Spurgeon predicaba la palabra de Dios luciendo una larga y vistosa corbata, la que usaba con mucha frecuencia. Al final del culto se le acerca una señora muy devota, muy religiosa, pero muy criticona. Esta mujer le dijo: Señor Spurgeon, he traído mis tijeras para cortarle esa horrible corbata. Corte lo que quiera.
respondió el predicador. Pero antes de hacerlo, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva y que es demasiado larga y que afecta su testimonio cristiano. La mujer se sorprendió y entregó las tijeras al predicador, quien sonriendo le dijo: saque la lengua, señora. Y es que eso es cierto, hermanos. Venimos al templo a veces con un espíritu de crítica solamente, ya sea para el pastor, para el maestro, para los diáconos, para quien sea. ¿Por qué razón? Por todo. Si viene bien vestido o si viene mal vestido, de todas maneras nadie se escapa. Si está bien sentado, está mal sentado. Si uno está durmiéndose, otro. Y venimos más bien, parece que a hacer un juicio de cada uno de los que estamos aquí. Esto es importante, hermanos, porque como pastor es inevitable que todo el mundo tenga un concepto bueno, malo o regular de uno. Y está bien, porque hasta cierto punto somos personajes públicos entre nosotros al estar aquí al frente. Pero para esa razón, por esa razón el Señor Jesucristo decía que no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino ver la viga que cada uno traemos. Y es muy importante, hermanos, en el caso del pastor, que siempre va a ser motivo de todo, ya sea de críticas o de halagos, y que, como dije, lo uno o lo otro a la larga son igual de malos, que en vez de criticar, tratemos mejor de orar por el pastor. Si ven algún defecto en el pastor, ya sea el mío, oren a Dios para que el Señor sea el que me ayude a corregir cualquiera de mis errores. Porque una crítica negativa, una crítica destructiva, no va a corregir nada. Solamente va a crear a lo mejor un resentimiento, va a crear un distanciamiento entre los hermanos, y lejos de ayudar, va a venir a ser dañino. Por esta razón, hermanos, es que estamos hablando de que al pastor se le debe recordar positivamente. Pero hay otra razón más por la que se le debe recordar al pastor, y esto es porque debemos ser ejemplo humano de la fe cristiana. Vea lo que dice el versículo 7 que estamos leyendo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Esto es lo que decíamos, ¿verdad? Al ser personajes públicos, ustedes están viendo la conducta mía. Ustedes ven si llego temprano, si cumplo con mis trabajos, si vengo entre semana, si me preparo o no para predicar, si enseño bien en las clases. O sea, yo no me puedo esconder de ustedes. Aquí estoy. Ustedes inclusive me pueden llamar a cualquier día a cualquier hora del día, ya sea a la casa o al celular, porque a veces me encuentran en uno o en otro lugar. Pero importante es, hermanos, que la conducta del pastor siempre está delante de ustedes. Pero espero que no sea ni para críticas ni para halagos. Al final de cuentas, yo no necesito ni lo uno ni lo otro. Yo necesito sus oraciones. Yo necesito hasta su comprensión, porque soy humano. ¿Y tengo defectos? Pues sí, hermanos. Muchos de ustedes, de mis defectos, son obvios, los ven. Otros los han descubierto. Y si le rascan, le van a encontrar más. Pero, ¿con qué propósito? Defectos todos los tenemos al final de cuentas. Que se les recuerde además, dije, porque debemos ser el ejemplo humano de la fe cristiana. Dice el versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y dice, e imitad, ¿qué? Su fe. Imitad su fe. Sí, hermanos, porque hay cosas que yo no le recomiendo que imite de mí. Yo ya le comenté que no soy perfecto, que tengo tantos o más defectos que cualquiera de ustedes, que aún con todas esas cosas que yo mismo puse como objeción para ser pastor,
delante de Dios como Moisés, que dijo: es que yo soy tartamudo, es que no sé hablar, es que manda otro. Yo siempre he dicho, y no lo niego, yo no quería ser pastor, pero yo sabía que tenía un llamamiento del Señor. Y cuando el Señor llama, no importa lo que queramos, importa lo que el Señor quiere. Al final de cuentas, Dios se valió de todo para que yo obedeciera ese llamamiento, que me preparara en un seminario, que terminara mis estudios y que pastoreara, y ahora hasta el día de hoy. Lo que importa, hermanos, es imitar lo bueno de alguien. Y el pastor debe ser un ejemplo humano de la fe cristiana. Por eso dice la Escritura: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, qué importante es que el pastor demuestre siempre fe ante todo. Porque si ante un problema en la iglesia, ante una situación, el pastor se pone a chillar y se pone a decir: ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pues ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Y es muy común que muchos hermanos sí esperen ver en el pastor firmeza, aplomo, decisión, confianza, fe, porque puede ser inclusive motivo de ejemplo para que otros también imiten esa actitud. Y es importante que el pastor siempre debe tener serenidad ante los ataques, debe estar tranquilo, debe estar, aunque también debe con toda autoridad rebatir las cosas si es necesario. Pero es importante, hermanos, que el pastor sea un ejemplo humano de la fe cristiana. Vea lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta a Tito. Vayamos a Tito, por favor, en el capítulo 2, versículo 7. Vea lo que dice Tito 2:7. Voy a leer desde el 6 para que la idea esté más completa. Tito 2, 6 y 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Estos son los resultados de la fe. Estos son los resultados de la fe, ¿verdad? Que el pastor sea un ejemplo de buenas obras, que su enseñanza siempre sea apegada a la palabra de Dios con una sana doctrina, y además, como dice la Escritura, ¿verdad?, la seriedad. ¿Qué habla de seriedad? Pues no se refiere tanto a estar serio, mal encarado, con la cara apretada, ¿verdad? Se refiere a una seriedad, a un compromiso, a una persona comprometida, a una persona que esté siempre dispuesto al servicio al Señor, la seriedad en el compromiso con el Señor. Como dice la Escritura, ¿verdad?, que su hablar sea sí, sí o no, no, o sea, una persona que respete su palabra. Esto es importante, hermanos. Y me interesa el versículo 6 porque dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Por qué menciona a los jóvenes más en especial? Bueno, se supone que porque ellos son, por su juventud, inmaduros en la fe, porque por su falta de experiencia no han vivido lo suficiente. Pero es interesante a veces decir lo que voy a decir, que muchas veces no son los jóvenes los que le dan más problemas al pastor. La gran mayoría son los hermanos mayores, los adultos, los que ya tienen años en la fe, los que se supone que ya son los maduros, los que ya se supone que son los que tienen los cargos importantes, son los que de veras le dan más problemas al pastor. ¿Por qué es así? Al final de cuentas no lo entiendo. Supongo que muchas veces los cargos que los hermanos ostentan les hacen creer que tienen mucha autoridad como para ponerse al tú por tú con el pastor y ningunearlo. A veces creo que es tanto conocimiento que se tiene de la palabra del Señor que ya como dice la Escritura, que el conocimiento envanece, pero es el amor el que edifica.
como que ante tanto conocimiento se ha perdido el amor, el respeto, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Esos son resultados de la fe. Por eso, dice la Escritura, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y es que así debe de ser, realmente nuestro modelo es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, es a Cristo a quien debemos imitar. Pero a veces imitar a Cristo tal cual está como que demasiado lejos, aunque realmente no lo está, porque si vive en el corazón, por medio de su Espíritu Santo debería ser posible. Pero a veces el ejemplo de un hermano que esté con todos sus defectos y sus deficiencias imitando a Cristo, nos resulta más alcanzable, más familiar, más cercano. Y el Señor permite ejemplos así. Y no estoy diciendo con esto que yo sea un ejemplo perfecto de Cristo, de ninguna manera. Pero sí digo una cosa, que estoy esforzándome, sinceramente, por hacerlo. Y que yo creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. Y que, aunque mi ejemplo de fe no es perfecto, sí puede ser un ejemplo de que es posible esforzarnos para imitar al Señor. Por esta razón, hermanos, es lo que dice Tito, lo que dice Pablo a Tito, presentándote tú como ejemplo. Qué importancia, hermanos. Acabamos de ver que el anhelo de todo pastor es que se le recuerde positivamente. Esto lo vimos en el versículo 7. Volvamos ahí, por favor, a Hebreos 13, para ver ahora, en segundo lugar, que el anhelo de todo pastor es que se le obedezca sumisamente. Que se le obedezca sumisamente. Por eso el versículo 17 de Hebreos 13, en su primera parte, dice: obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice? Sujetaos a ellos. Ahí habla de sumisión, de ser sumisos. Esto no es para que el pastor se envanezca o para que el pastor abuse de esa autoridad, de ninguna manera. Esto es solo para que se cumpla la palabra de Dios. Porque en la iglesia, aunque todos somos iguales, los nombramientos de jerarquía pues han tenido que ser dados a ciertos personajes, y los únicos oficiales bíblicos ya sabemos que son pastor y diáconos. Aunque eso no prohíbe los demás nombramientos de tesorero, de secretario, de maestro, de consejeros, de encargados de cocina. Pero la Biblia los que reconoce como bíblicos son pastor y diáconos, que se puede decir son los líderes espirituales de la iglesia. Por esta razón, hermanos, al pastor se le debe obedecer sumisamente. Ahora, esta expresión sumisamente nos remite, vamos a la palabra del Señor, a Efesios 5, por favor, para que usted entienda más el contexto de lo que estamos diciendo. Efesios 5, por favor. Vea lo que dice Efesios 5, 22 y 24. Efesios 5, 22 y 24 dicen así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La misma raíz etimológica griega que se usa aquí para sujetar, que la mujer esté sujeta a su marido, como la iglesia se sujeta a Cristo, es la misma que habla acá Hebreos cuando dice claramente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, la expresión sujetarse no quiere decir en el caso del pastor que el pastor los va a traer sujetos a él, no, sino que ustedes, por amor al Señor y obediencia a su palabra, se sujetan al pastor. Lo mismo es con las casadas. No es para que el marido los tenga del pescuezo así: aquí te tengo. No, es para que ella voluntariamente, por amor al Señor, obediencia a su palabra, se sujeta a la autoridad del marido, como la iglesia
se sujeta por amor, por gratitud y en forma voluntaria a Cristo. Esa es la idea, ¿verdad? Porque como que se tenía la idea, y anteriormente uno leía estos pasajes, yo tenía la intención, ¿verdad? Que las mujeres se sujetaban, entonces el marido lo tiene que tener con la pata en el pescuezo encima de la mujer. No, de ninguna manera, no es así. La mujer voluntariamente, por amor al Señor, obediencia a la palabra del Señor y aún amor a su marido, se sujeta voluntariamente, ella lo obedece, ¿verdad? Y de igual manera es la idea, ¿verdad? Que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Le estamos diciendo que el anhelo de todo pastor, además de que se le recuerde positivamente, es que se le obedezca sumisamente. O sea, que usted voluntariamente obedezca lo que el pastor dice, siempre y cuando esté contenido aquí. Se lo recuerdo, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, allí el pastor tendrá esa autoridad que la palabra le da, mientras se conduzca y predique fielmente la palabra de Dios. Pero hay algo más, además de obedecer, de que se le obedezca sumisamente, también esto nos lleva a lo que dice Jeremías. Vamos a Jeremías, a la profecía de Jeremías, por favor. Vamos a Jeremías y busque por favor el capítulo 11 de Jeremías. Vamos al capítulo 11 porque aquí encontramos otro pasaje importante. Jeremías 11, versículos 1 al 3, dicen de la siguiente manera: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere a las palabras de este pacto. Vea, el encargo de Jeremías como siervo del Señor, que la persona se sujete realmente a las palabras del pacto de Dios, expresadas por un siervo del Señor. Y la Biblia, o sea, Dios, mediante su palabra, maldice a aquel que no obedece a la palabra del Señor mediante o a través de su siervo. Qué importante es entender esto, hermanos, porque mire, yo un día también fui un miembro de iglesia. Un día también me sometí a los pastores que tuve, no solo a mi padre, que fue uno de mis pastores que tuve, porque no nomás tuve a él como pastor. No solo me sometí a mi padre como papá, sino como pastor. También me sometí a otros pastores que tuve en su momento. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Y me sometí porque predicaban la palabra del Señor y porque la vivían. Por eso dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, se le debe obedecer al pastor también porque el pastor se debe a la iglesia y la iglesia está a su cargo. Vean lo que sigue diciendo aquí Hebreos 13, 17, segunda parte, que dice claramente: porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Esto quiere decir, pues, que el pastor se debe a la iglesia. El pastor está para ver por el bien de la iglesia. Siempre se ha dicho que el pastor busca el bien general más que el particular. Por eso, hermanos, cuando hay la necesidad extrema de expulsar a alguien de la iglesia, se ve por el bien general más que el particular. Obviamente que en su debido proceso de exhortación, de llamadas de atención, y si la persona no quiere, pues entonces se busca el bien general más que el particular. Eso es velar por la iglesia, eso es cuidar al rebaño, tratar de que no haya nada que afecte al rebaño. Por eso cuando hay problemas entre hermanos, el pastor tiene que entrar de referee y a ver qué está pasando y a ver. ¿Para qué?
No para alentar a los peleadores, como lo hace el referee en el box o en la lucha libre, sino para, al contrario, a callar los ánimos, que haya un perdón, un mutuo perdón, y que se vuelva a restaurar la relación entre los hermanos, ¿verdad? De manera que el pastor se debe a la iglesia y la iglesia está a su cargo. Solo a su cargo, la iglesia no es de nadie. Voy a decir esto. Hace unos días mi papá tuvo un problema con alguien en la iglesia donde él está de pastor. Una persona que ha ido a causar muchos conflictos. Y mi papá le llamaba la atención. Y mi papá le decía a esta persona lo siguiente: por esa razón lo corrieron de la iglesia de Benecer. Y esta persona dijo, muy listo, por cierto, sabiendo que en Ebenezer ahorita el pastor es el hijo del que está allá en la primera iglesia, le dijo, sí, pero voy a decir un nombre. Sí, pero el pastor Jubel dice que su hijo le robó la iglesia. Le dije, bueno, ¿cómo podemos robar lo que no es nuestro? ¿Cómo me puedo yo robar esto que no es mío, que no es de nadie, es de Cristo? Interesante es cuando alguien se cree dueño de la iglesia. Y ese es el gran error. Tal vez los muchos años de pastorado que el hermano tuvo le hicieron creer que realmente el templo y la congregación le pertenecían. Pero ese es el grave error. El pastor se debe a la iglesia y la iglesia está solamente a su cargo. No es nuestra la iglesia, no es de los pastores, es de Cristo. Cristo la ganó y la compró con su sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. No es mía, hermanos. Estoy aquí un tiempo, acabo de cumplir 5 años aquí, pero como siempre he dicho, tengo las maletas hechas, hermanos. El día que el Señor decida que haya otro pastor aquí, o que un servidor vaya a otro lugar o al cielo, vamos con las maletas hechas, hermanos. Solo estamos aquí temporalmente, y más vale que estemos conscientes de eso. La iglesia, sí, el pastor se debe a la iglesia, ¿por qué? Porque yo estoy dedicado a ustedes y ustedes me pagan. Yo dejé mis otros trabajos. Actualmente hay pastores bivocacionales que pastorean una iglesia y tienen otro trabajo. Pero ya no es la misma atención. Dice la Biblia que el que sirve a 2 señores o quedará bien con uno y quedará mal con otro. Y que no se puede servir a 2 señores. De manera que el pastor debe ser solo de tiempo completo para la iglesia, nada más. ¿Por qué? Porque a la iglesia se debe, ustedes me pagan. Por eso yo me debo a ustedes y ustedes están a mi cargo. Solo a mi cargo. No soy su dueño, ni ustedes me pertenecen. Todos le pertenecemos a Cristo, hermanos. Esto es muy importante, hermanos, porque por eso dice Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, hermanos, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, para ver lo que dicen los versículos 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Mire, hermano, cuando yo le digo que hay que perdonar, es porque yo primero debo perdonar, sino con qué autoridad. Si yo le digo que hay que amarnos, yo debo primero demostrarle amor a todos, sino con qué autoridad. Si yo le digo que hay que asistir a los cultos,
y llegar temprano, y yo no lo hago, ¿con qué autoridad se lo digo? Si yo le digo que hay que diezmar y ofrendar y no lo hago, ¿con qué autoridad se lo digo? Por eso es importante entender lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Sino siendo ejemplo de la grey. Y hasta el día de hoy trato de ser el mejor ejemplo, estando consciente de mis errores, para irlos corrigiendo con la ayuda del Señor, pero trato de cumplir con mi parte, para que ustedes también puedan cumplir con la suya. Volvemos a Hebreos 13 para decir que se les debe obedecer a los pastores, porque el pastor deberá entregar a Dios buenas cuentas de la iglesia a su cargo. Versículo 17 sigue diciendo, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, Una vez les decía y se lo repito, hermanos, al final de cuentas, si yo fuera un pastor descuidado, pues si vienen, qué bueno, si no vienen es su problema, si se aman, pues o se odian, ese es su problema, a mí páguenme, yo con eso me conformo. Miren, eso hasta me evitaría muchos preocupaciones y problemas, pero no es esa mi labor, porque no soy un asalariado, porque soy un pastor. Si fuera asalariado, solo esperaría el día de la quincena o del fin de mes y hagan lo que quieran. Si se aman, si se perdonan, si se quieren, si se ayudan, ese es el problema de ustedes, no mío. Pero como gracias a Dios no soy el asalariado, sino sé que voy a dar cuenta de esta iglesia a mi cargo, es por eso que insisto mucho en las cosas. El pastor otra vez con lo mismo, pues sí, porque no se ha acabado de obedecer a la palabra del Señor. Por eso el pastor insiste, porque daré cuenta al Señor de esta congregación, como de la congregación anterior en donde estuve también. Por esta razón, Primera de Pedro, otra vez, allá donde mismo, Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, vea lo que dice allá en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que al pastor le motiva, entregar buenas cuentas para también recibir del príncipe de los pastores la corona incorruptible de gloria. Cada quincena yo espero un pago y me lo dan, y gracias a Dios. Pero ese dinero, casi así como llega, así se va. Las cosas que compra uno se desgastan, se las come, se acaban, se pierden, pero uno espera de veras de Cristo el pago que no será degradable, la corona incorruptible de gloria. Y ese es el esfuerzo por el cual el pastor vela por el rebaño, porque va a dar cuenta, ¿verdad? Y finalmente volvemos a Hebreos 13 para decir que se le debe obedecer al pastor, porque el pastor debe trabajar en un ambiente cristiano y no en el ambiente mundano que es dañino. Vean lo que dice el versículo 17 en su parte final. Para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para que lo haga con alegría, no quejándose. A veces los conflictos en la iglesia, los problemas, que esto, que el otro, que ya surgió otro asunto, y que a veces hacen que el pastor se llegue a quejar. A veces hacen que el pastor haga su trabajo ya no con la alegría que uno debe hacerlo, sino nomás por la convicción y la responsabilidad de saber que tiene que hacerlo. Y está bien al final de cuentas, porque no siempre vamos a trabajar en el ambiente que quisiéramos, pero lo ideal y lo que la Biblia manda es que el pastor y toda la iglesia trabajemos en un ambiente cristiano,
de amor, de unidad, de apoyo, de comprensión, y no en el ambiente mundano de las críticas, de los chismes, de los ataques, de los enojos, Eso es un ambiente mundano, que ya no debe estar en una iglesia, que ya no debe haber entre nosotros. De lo contrario, si no, entonces, ¿cuál es el cambio que ha hecho Cristo en nuestra vida? ¿Dónde está que somos nuevas criaturas? ¿Dónde está que las cosas viejas pasaron? ¿Dónde está que ahora todo Cristo lo ha hecho nuevo? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está? Voy a terminar diciendo lo siguiente. Como vimos, el anhelo de todo pastor es que se le recuerde positivamente y que se le obedezca sumisamente para realizar bien su trabajo, para cumplir bien con la palabra de Dios y para entregar buenas cuentas al Señor. Y si cada miembro de la iglesia cumple el anhelo de todo pastor recordándolo positivamente y obedeciéndolo sumisamente, también cada miembro de la iglesia realizará bien su trabajo, cumplirá bien con la palabra de Dios y también entregará buenas cuentas al Señor. De esta forma, los miembros de la iglesia, como el pastor, cumpliremos al pie de la letra la palabra de Dios cuando dice allá, o cuando ordena en la carta a los Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y termino con una frase que dice así: el pastor tiene anhelos que la iglesia puede y debe cumplir. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.